Los queruscos fueron una tribu germánica que habitó partes del valle del Rin y el norte de las llanuras y los bosques del noroeste de Alemania durante el siglo I a.C. y el siglo I. A finales del siglo I a.C., Roma se encontraba en plena expansión en el norte de Europa, después de someter a la Galia y convertirla en una provincia. Se había fijado una frontera estable a orillas del Rin, pero Augusto, el primer emperador romano, tenía intenciones de expandirse aún más al norte, ocupando Germania y llegando hasta el río Elba. Con este propósito, había iniciado una política de romanización de los pueblos germanos, con la esperanza de incorporarlos al imperio. Los queruscos durante algún tiempo eran una tribu que se consideraba aliado romano. Ante las expectativas de Augusto, la tribu de los queruscos se dividió entre Arminio y Segestes. Arminio era un príncipe germano educado en Roma, que se volvió en contra del imperio con la esperanza de crear un gran reino para sí mismo hasta el momento. Los germanos apreciaban ciertas ventajas de la romanidad, como las carreteras y en particular el comercio, que les daba acceso a productos muy variados, pero no veían con buenos ojos las obligaciones que ello comportaba, como pagar impuestos y someterse a la administración romana. En especial, la justicia era un motivo constante de problemas. Las tribus estaban acostumbradas a resolver los conflictos y ofensas de acuerdo a sus propias normas y costumbres, y no aceptaban ni entendían que debieran ser un juez romano quien arbitrara sus asuntos e impusiera sentencias, y su pueblo rompiendo la lealtad a Roma, mientras que Segestes quiso permanecer fiel. Alrededor del 8 a.C., Arminio había ganado la delantera y comenzó a planificar la rebelión. En el año 9 se produce un enfrentamiento entre Arminio, representante de una parte de los queruscos, y los romanos en los bosques de Teutoburgo. Esta sería la primera derrota de Roma como imperio. Este enfrentamiento en Germania fue el primer revés que el recién entrenado imperio romano con Augusto a la cabeza. Los planes de Augusto se derrumbaron en septiembre del año 9 después de Cristo, cuando el gobernador Publio Quintilo Varo cayó en una emboscada en el bosque de Teutoburgo, situado en la región histórica que hoy se conoce como Westfalia. Fue uno de los mayores golpes militares de la historia romana. 3 legiones fueron aniquiladas y Roma perdió el control sobre Germania. Lo peor era que la trampa había sido atendida por un ciudadano y oficial romano, Arminio. Al acercarse el otoño del 9 después de Cristo, las tropas de Varo se prepararon, como era lo habitual, para desplazarse a sus cuarteles de invierno. Poco antes de la marcha, Arminio se presentó ante el gobernador para informarle de su supuesta rebelión de una tribu germana, y le incitó a sofocarla con sus legiones y la ayuda de sus auxiliares. Para ello, había que tomar un desvío por el bosque de Teutoburgo, una inmensa espesura que los romanos no conocían ni mucho menos controlaban. Varo, fiándose de él, se dirigió de cabeza a una trampa, cometiendo incluso el error de no enviar exploradores a reconocer el terreno que iba delante de las tropas. Eran germanos aliados de Arminio los encargados de conducirlos a su trampa mortal. En secreto, Arminio había forjado una alianza entre varias tribus para liquidar las tropas de Varo y expulsar a los romanos de Germania. Habiendo combatido con ellos, conocía bien sus tácticas y debilidades. Sabía que la fuerza de las legiones radicaba en su capacidad de luchar en formación, para lo cual necesitaban un terreno de combate amplio y plano. El bosque de Teutoburgo era todo lo contrario. No había espacios abiertos, los caminos eran tortuosos y el terreno estaba constantemente embarrado debido a las lluvias. Era en cambio el escenario ideal para los germanos, que podían emboscarlos fácilmente y al no llover armadura, eran mucho más ágiles que los legionarios. Arminio había escogido un punto especialmente idóneo, junto a un pantano, que cortaba a los romanos en cualquier posibilidad de retirada, y había ordenado construir una trinchera disimulada con tierra y hojarasca, donde sus hombres podían esconderse hasta su señal. Arminio se había adelantado con la excusa de reunir más tropas, cuando en realidad se disponía a ponerse a la cabeza de las tribus aliadas. La columna romana se internó en el bosque en los primeros días de septiembre, en una fecha indeterminada, pero que se la suele señalar como el 9 de septiembre. Llegaron al punto en que Arminio había escogido emboscarlos.
Los soldados iban acompañados por sus familias, por ganados y carros, y el estrés de los caminos obligaba a caminar en las filas de 2 o 3 personas. De la vanguardia a la retaguardia había de 1 kilómetro de distancia, y cuando los germanos se lanzaron al ataque, Varo, situado en el centro de la columna, inicialmente no supo qué sucedía, que los heridos comenzaron a llegar a su posición. El comandante se dio cuenta entonces de que habían sido engañados por Arminio. No había escapatoria, solo podían intentar luchar hasta el último hombre, conscientes que la victoria era muy improbable. En el tercer día se produjo un choque definitivo en el paso Calcriese, donde el camino se estrechaba entre los bosques y los pantanos. Esperaban miles de germanos bien apostados tras una terraplén que había levantado. Era un callejón sin salida. Las 3 legiones fueron aniquiladas casi por completo, entre 15.000 y 20.000 soldados, sin contar los civiles que los acompañaban. Tortura, muerte y dolor. A los funcionarios capturados les sacaron los ojos, cortaron las manos y lengua, y le cosieron las bocas. Uno de los mayores desastres militares de la historia romana. Muchos oficiales, incluyen el propio Varo, prefiriendo quitarse la vida con su propia espada antes que caer en manos de los germanos, que sacrificaban sus prisioneros a los dioses. La victoria contra uno de los ejércitos más temidos del mundo llenó de confianza a los germanos, que decidió a expulsar de todo el pueblo enemigo. Se lanzaron al ataque de todas las posiciones romanas al estar del Rin. Las guarniciones y el campamento, así como algunas ciudades, fueron completamente destruidas. Solo una guarnición logró aguantar de la manera guerrera que se venía encima, la de Aliso, situada en las proximidades del río, cerca de la actual Dortumum, que pudo ponerse en guardia gracias al aviso de algunos sobrevivientes de Teutoburgo, que había logrado llegar hasta allí. Después de un asedio de varias semanas, los romanos lograron romper el cerco y atravesar el Rin, donde se unieron a las legiones del general Tibero Claudio Nerón, y consiguieron evitar que los germanos cruzaran el río para invadir Galia. Augusto quedó tan consternado que durante varios meses dejó crecer la barba y los cabellos, que se golpeaba veces a la cabeza contra unas puertas gritando: Quintillo Varo, devuélveme las legiones, y que consideró cada año el día de la derrota como día de dolor y de luto. Ese día de luto era el 9 de septiembre, por lo que esta fecha se considera indicativa de la batalla de Teutoburgo. Augusto no perdonaría la traición. Por primera vez en la historia tomaría medidas defensivas, como empalizadas, torres y campamentos de legionarios custodiando la frontera. Luego pergeñaría su venganza.